Le pedimos a don Rafael Latorre, de PNUD, que nos dé su conferencia sobre la dimensión ambiental del índice de desarrollo humano. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada agradecer la invitación para estar aquí con ustedes y por compartir la mesa con quienes me han precedido, amigos todos. Yo quisiera en los minutos siguientes hablarles acerca de la perspectiva de los temas ambientales a partir del enfoque de desarrollo humano y más concretamente con una forma de medir el desarrollo que es el índice de desarrollo humano. El concepto de desarrollo humano parte de la idea de que lo importante en términos de bienestar no es lo que pueden tener las personas, sino lo que pueden ser o hacer, las capacidades que pueden poner en juego en un momento dado. La idea central es que los individuos son agentes de su propio desarrollo, son capaces de elegir con autonomía. Y esto involucra la participación social, el tema de la ciudadanía. Por otro lado, los individuos, para poder prosperar en una sociedad, requerimos oportunidades para elegir. No únicamente que podamos elegir sin coerción, sino que tengamos un conjunto significativo de oportunidades para ejercer esa capacidad de elegir. Y esto tiene mucho que ver no solamente con las oportunidades que brinda la actividad económica en los mercados, sino con los derechos que podemos ejercitar y que dependen, por supuesto, de los acuerdos sociales a los que se han llegado en un momento dado. A final de cuentas, la idea central que fluye de estas dos fuentes de autonomía y de capacidades individuales es que el desarrollo humano no es otra cosa que la libertad que tienen las personas para elegir la vida que desean. Si tomamos esta libertad en un contexto social, pues no habría por qué dar mayor peso a la libertad de unos respecto a la de otros. En principio todos deberíamos de contar con un conjunto de oportunidades similares. Y esto nos lleva al tema de la equidad. Para que sea verdaderamente un avance en términos de desarrollo, una situación social, las oportunidades de elegir tienen que crecer de una forma similar para todos. Cuando digo para todos, no solamente me refiero a todos los que nos encontramos aquí en un momento dado, sino a aquellos que vendrán en el futuro, las siguientes generaciones, y por las cuales habrá que velar que se conserve un conjunto mínimo de oportunidades y que no nuestras oportunidades se den a costa de los que nos sucederán. Hay un dicho hindú que dice que nosotros no heredamos la tierra de nuestros padres, sino que la recibimos prestada de nuestros hijos. Y esto revela muy bien la noción de que cualquiera que sea la actividad humana que realicemos en el presente, tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a dejar lo que nos ha servido de base para el futuro. De ahí el tema de la sustentabilidad, de que el desarrollo humano tenga que concebirse como sustentable. ¿Cómo incorporar estos elementos en la medición? Bueno, para empezar, no hay la pretensión, nunca la ha habido, de que esta noción tan rica de lo que es desarrollo pueda capturarse alguna vez en un número. Pero los números son útiles y siguiendo un poco la idea de Coneval, pues aquello que no se mide, no se puede mejorar. Y aunque sea de una forma, digamos, rudimentaria, conviene establecer el grado de logro en cuanto a desarrollo. Y para ello, en los informes de desarrollo humano desde 1990, se han planteado 3 dimensiones como fundamentales para establecer los avances en desarrollo, que son las dimensiones de salud, de educación
y de ingresos para lograr, o de recursos más bien en general, para lograr una vida digna. Hace unos años ha habido un cambio en los métodos para traducir estas dimensiones en variables. Desde 1990 hasta 2010, la medición del desarrollo en el índice de desarrollo humano se daba a partir de la esperanza de vida al nacer, cuántos años al nacer una persona, dada el escalonamiento de los fallecimientos, pues podía esperar vivir, la tasa de alfabetismo, la tasa de matriculación para capturar la idea de la dimensión de conocimientos o educación, y el PIB per cápita como una forma de, sí, darle una importancia a los recursos disponibles. Cada una de estas variables tiene umbrales, tiene mínimos y máximos. Por ejemplo, en la esperanza de vida, un valor mínimo observado en el siglo pasado en algunos países era de 25 años, mientras que el máximo que se esperaba alcanzar y que ya se estará alcanzando posiblemente en esta década era de 85 años. Entre 25 y 85 años nosotros podemos medir un porcentaje de avance. Por ejemplo, entre esa distancia de 60 años, si estamos por arriba de los 25 años, 50 años, con una esperanza de vida de 75 años, pues eso representa un porcentaje de logro. Así para cada una de las dimensiones. 100% en el caso de alfabetización sería el máximo, 100% en el caso de matriculación, y en el caso del ingreso per cápita, algo así como unos $40,000 por persona al año. Si los logros porcentuales en cada una de las dimensiones, ustedes las promedian esos logros, van a obtener un número que se encuentra entre 0 y 100%. Y eso es el índice de desarrollo humano. ¿Qué porcentaje de avance hemos alcanzado entre el mínimo y máximo en estas dimensiones? Recientemente lo que se ha hecho es cambiar algunas de las variables. Por ejemplo, ya no se toma el alfabetismo, que muchos países lo han alcanzado prácticamente al 100%, nuestro país entre ellos, y se toman los años promedio de escolaridad. Por cierto, el máximo de años promedio de escolaridad es de 13 en Australia, y también nosotros podemos tomar la tasa de matriculación como base para calcular lo que serían los años esperados de escolarización. Dada la estructura de la matriculación, por ejemplo, si se matricula el 100% de los niños a los 6 años, pero al segundo año esa tasa de matriculación cae al 50%, bueno, eso significa que en el segundo año, pues nada más la mitad de los niños alcanzarán el siguiente año de escolaridad y todos el primero. Entonces, para calcular lo que podría esperarse en el futuro con todos los niveles de matriculación, pues se toma esta tasa de, o más bien estos años esperados de escolaridad. Es decir, lo que esperaríamos que las generaciones que apenas están en la escuela terminaran con años de escolaridad. Y lo que se hace en este último caso, con la nueva metodología más reciente, es no tomar el promedio simple de las variables, sino un promedio que para aquellos que tengan inclinación matemática o algún recuerdo de sus cursos de economía, corresponde a un promedio geométrico, en donde si hay igualdad en las dimensiones, se tiene un número más alto, que si hay un número o una dimensión con altos logros y uno muy bajo. Por ejemplo, si en dos dimensiones se logra un valor de 50%, eso tiene mucho más repercusión sobre el desarrollo, de acuerdo a esta forma de entenderlo, que si se alcanzara 100% en una dimensión y 0 en otra. Eso sería un desbalance costoso para el propio desarrollo. Pues bien, se ha hecho el cálculo del índice de desarrollo humano con la anterior y la nueva metodología, y conectada con los temas ambientales, se ha podido encontrar cuáles son las tendencias bajo distintos escenarios. Es lo que les presento aquí. Ustedes tienen el índice de desarrollo humano para los países con el nivel de desarrollo humano más alto, que son los países fundamentalmente de Europa, norte de América, algunos países de Asia como Japón, en fin, los más avanzados. Y ustedes pueden ver ahí la trayectoria que se sigue en la línea verde
que después se vuelve en un verde más oscuro. Y abajo encontrarán la trayectoria del índice de desarrollo humano para los países con menor nivel de desarrollo, bajo y medio. Por cierto, nuestro país está en un nivel de desarrollo intermedio. Y aquí lo que se ha hecho es simular qué es lo que ocurriría con el índice de desarrollo humano bajo 3 escenarios con dificultades ambientales o con retos ambientales diferentes. El caso base es la tendencia como la hemos observado hasta el momento y que representa que muchas políticas ambientales pues han tenido impacto, y políticas que pueden ser de alcance global, como algunos acuerdos para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, o pueden ser políticas muy específicas en cada uno de los países, como lo que mencionaba Alejandro hace unos momentos, que sería, digamos, la sustitución de estufas altamente contaminantes por aquellas que mejoran las condiciones de vida de las personas. En lo que aparece como desafío medioambiental, lo que se asume es que muchas de estas políticas pierden continuidad, fracasan, y de hecho la mitad de los logros que se han tenido en avance en política ambiental en la década pasada se pierden. Y el tercer escenario es si por alguna razón se perdieran todos los logros que se han dado en los últimos 10 años en materia ambiental. Y aquí debo de decir que puede parecernos muy complicado que haya un rezago tan fuerte, un golpe a las políticas ambientales, pero podrían perfectamente ocurrir, digamos, si por ejemplo Estados Unidos, China, la India, otros países que apenas han logrado insertarse en algunos de los acuerdos para reducción de, por ejemplo, las emisiones de gases para el calentamiento global, revirtieran por completo esos muy magros logros y se descoordinara por completo la política para la reducción del aumento en la temperatura global. Y aquí tenemos que los efectos fundamentales son, sí, de una reducción en las trayectorias de los niveles de desarrollo humano, pero sobre todo para los países con niveles de desarrollo humano medio y bajo. Aquí tenemos un primer panorama en donde las políticas ambientales, además de los efectos favorables que hemos escuchado, tendrían, si no se atienden apropiadamente, efectos regresivos, perjudicarían fundamentalmente a los países que menos niveles de desarrollo tienen. La desigualdad, como les mencionaba hace unos momentos, representa un costo para el desarrollo. A nivel mundial se estima que la desigualdad en los logros que tienen las personas en los distintos países representa 23% de pérdida en los niveles de desarrollo humano mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mantuviéramos los mismos logros en salud, en educación y en ingreso, en las grandes estadísticas, pero estos logros fueron menos desiguales, de hecho no hubiera desigualdad en los logros a nivel mundial, ganaríamos 23% en nivel de desarrollo. Pues bien, bajo los escenarios de distintos retos ambientales, lo que observamos es que cuando se presentaría este escenario de desastre medioambiental, todos los logros que el mundo ha tenido en reducción de la desigualdad y por lo tanto a través de ese efecto en aumento en el nivel de desarrollo se revertirían. Y eso significa pues no únicamente regresar a niveles de hace una década, sino incluso mayores por el efecto de inequidad que esto genera. Por cierto, en el caso de México, ahora veremos algo más de información, la pérdida por desigualdad es semejante a la que ocurre a nivel mundial. México, en este panorama, ¿cómo luce? Bueno, México, les mencionaba, es un país que en la metodología anterior se encuentra en alto nivel de desarrollo. En la nueva metodología se encuentra en un desarrollo medio-alto. ¿Qué quiere decir esto? Está nuestro país en lugar 57 mundial,
de alrededor de 180 países. Tiene un índice de desarrollo similar a Arabia Saudita o Panamá. Imagínense, Panamá, un país mucho más pequeño, con una extensión territorial también mucho más limitada, tiene un nivel de desarrollo semejante a nosotros, no porque en Panamá haya una producción mucho mayor o una mayor cantidad de hospitales, sino porque en nuestro país la desigualdad representa una pérdida enorme en el desarrollo. En el caso de México, casi el 26% de la pérdida de desarrollo es atribuible a la desigualdad. Ustedes pueden ver aquí la trayectoria del índice de desarrollo humano, aquí en azul. Tenemos niveles crecientes de desarrollo humano, esa es una buena noticia, pero niveles que se han venido estacionando en los últimos años. Y el caso del Producto Interno Bruto es de particular importancia porque ha habido episodios de reducción del Producto Interno Bruto y a pesar de que ha habido una recuperación, esta dimensión no nos ha dado suficiente impulso para el conjunto del índice. Tenemos en términos del índice de desarrollo humano un moderado crecimiento de 6.85% para toda la década, no es anual, esto es para toda la década, y esto es menor al crecimiento en el índice de desarrollo que ocurre para países de desarrollo humano alto y también menor al de nuestra región de América Latina y el Caribe. Y esto significa que si bien México está por arriba del promedio de América Latina y el Caribe, el resto de los países de la región nos está alcanzando y no estamos alcanzando a los países de desarrollo humano más altos, se nos están despegando. Ustedes pueden ver que el logro más importante es el educativo, por el número de años de escolaridad que se han venido sumando a través de la expansión del sistema educativo, pero ahí el tema que no está reflejado aquí es el de la calidad educativa, que en algún momento tendría que ser considerado, aunque es difícil, dado que tenemos que hacer comparaciones internacionales con este indicador y las estadísticas de calidad de educación, como querramos definirlas, no siempre están disponibles para la mayor parte de los países. Veamos ahora el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. La desigualdad que tiene nuestro país le cuesta 15 posiciones con respecto al IDH. Si estábamos en el lugar 57, a la hora de que tomamos en cuenta la desigualdad, nuestro país cae pues prácticamente a media tabla de los países en general. Y tenemos una pérdida de desarrollo humano atribuible a la desigualdad, la más recientemente calculada, de 23.5%. Nuestro país, cuando vemos la desigualdad de género, no está en el lugar 57, sino en el lugar 79. Ahí hay un tema de la desigualdad que es muy importante. Y el menor valor corresponde al índice de salud reproductiva de las mujeres cuando se toma en cuenta esta dimensión. Y ustedes pueden ver que la desigualdad es mucho más costosa aquí en el índice de ingreso. La desigualdad económica es mucho mayor que la desigualdad en salud. Estas son pérdidas de desarrollo por desigualdad. Entonces aquí hay poca pérdida, lo cual quiere decir que las diferencias en esperanza de vida no son tan grandes como son las diferencias en educación o las diferencias en ingreso. La dimensión ambiental en nuestro país, ¿cómo podemos comenzar a ilustrarla? Voy a hacer un ejercicio más adelante con el índice de desarrollo humano, pero pensemos que hay varios temas ambientales en nuestro país a atender. No me detengo aquí, ya se ha mencionado el costo de la contaminación atmosférica, que en el caso de la Ciudad de México en particular es regresiva. Aquellos más vulnerables en términos de salud pues son los que terminan teniendo el efecto de la contaminación. Los peores impactos de los problemas de agua se dan en el caso de la agricultura a los agricultores más pobres. Y hemos hecho un cálculo de cuál es el costo de la recurrencia de desastres, aquí los llamo naturales, pero en realidad se llaman desastres ambientales, pero son desastres por causas atribuibles en parte a la naturaleza. Bueno, estos desastres
representan una pérdida del índice de desarrollo humano equivalente a 2 años. Hagan de cuenta que un municipio avanza durante 2 años cierto nivel de desarrollo, viene un desastre ambiental y regresa al punto en el que se encontraba originalmente. Y esto representa casi 4 puntos porcentuales de aumento en la pobreza extrema. Fundamentalmente esto ocurre en los municipios del sureste del país, donde hay recurrencia de estos desastres. En parte sí por las condiciones ambientales, pero en parte por las condiciones sociales en las que se dan estos fenómenos meteorológicos. Por cierto, los principales desastres que tienen estos efectos pues no son terremotos o incendios, sino sequías en primer lugar e inundaciones en segundo lugar. Bueno, les he mencionado que en el centro del concepto de desarrollo humano se encuentra la idea de equidad intergeneracional. Recientemente hemos podido calcular para los hogares y en particular para los individuos del país su índice de desarrollo humano. Por cierto, les recomiendo que se metan a la página de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas en México, no por otra cosa, sino porque ahí hay una sección en donde ustedes pueden introducir sus datos, cuánto han estudiado, en tiempo me refiero, cuál es el ingreso familiar, cuál es, pues algunos indicadores que permiten aproximar su nivel de salud, y pueden ustedes obtener su índice de desarrollo humano personalizado y luego mucha más información. Pero bueno, hemos hecho ese cálculo y ahora les presento por primera vez una agrupación de esa información por generaciones. En realidad son por cohortes, y que aquí encontramos a los nacidos entre 1940 y 50 hasta los nacidos entre 1991 y 2000. Ubíquese cada uno, si quiere, de forma silenciosa, para que nadie sepa. Lo que quiero destacar aquí es que al principio ustedes pueden ver cómo evolucionan los niveles de desarrollo humano de cada generación, vamos a llamarle. Y al principio hay una gran desigualdad. Por un momento omitan estos, ahorita les explico por qué. Y esta desigualdad, aunque es difícil apreciarla aquí, se reduce un poco al final. Pero lo que es de destacar es que quienes están con mayor nivel de desarrollo humano son las generaciones más jóvenes respecto a las generaciones de tiempo atrás. ¿Okay? El tema es que respecto a esta línea, que para rastrear a las personas debemos esperar a que cumplan 6 años para poder atribuirle si están un grado de escolaridad, si están en la escuela o no, y además de pues otros indicadores. Y por eso comienza la generación más reciente aquí. Desde este punto de vista, lo que estamos viendo es que las futuras generaciones, las generaciones más recientes, más bien, están teniendo mayores niveles de desarrollo humano que las anteriores generaciones. Claro que también aquí se ve que conforme avanza el tiempo, las generaciones van deteniendo su nivel de desarrollo e incluso revirtiéndolo. Aquí hay una ligera caída de esta generación. Habrá que investigar con más detenimiento. Pero la razón es que los niveles de desarrollo humano siguen una especie de ciclo vital, llegan a un máximo alrededor de los 25 a los 40 años y empieza a declinar por razones de ingreso, pero también por razones de salud y porque, bueno, pues llega un momento en que pues, es posible acumular determinada cantidad de años de educación, pero ya el 5º doctorado es muy raro en las generaciones que ya llegaron por lo menos a cierto nivel educativo. Aquí entonces vemos la más reciente generación como da un salto y tenemos pues algo muy favorable en términos de desarrollo sustentable. Las nuevas generaciones están teniendo mayores niveles de desarrollo. Sin embargo, aquí hay una advertencia que hacer, y es que esta información no está tomando en cuenta los costos ambientales. Aquí simplemente repaso algo que ya había mencionado Juan Carlos, que es que el Producto Interno Bruto pues tiene un componente de depreciación del capital fijo, pero también un componente de agotamiento ambiental y de degradación ambiental.
Y si deducimos estos componentes, incluso si deducimos esto que no se lo queda a alguien para consumo, pues obtenemos una historia diferente respecto a los índices de desarrollo humano. Aquí tenemos el índice sin esta contabilidad ecológica y aquí con la contabilidad ambiental, y vean ustedes cómo cambia y se reduce de forma notable. La pérdida atribuible al ajuste ecológico pues es entre 1.34% a 1.25% en ese periodo. Entonces, hay que tomar con mucha reserva esta idea de que las siguientes generaciones están progresando, porque aunque es cierto, probablemente las hagan a costa de todavía generaciones futuras por el agotamiento de recursos ambientales. Si nosotros hacemos una comparación del caso de México con otros países, encontramos algunas noticias favorables, pero aquí la información en realidad es un poco sesgada, dado que no he podido encontrar todavía los cálculos que pudieran mostrar que México pues se encuentra muy por abajo en cuanto a niveles de desarrollo humano respecto a países que tienen cuentas ambientales mucho más favorables. Pero tomando esta muestra limitada, observen ustedes que México se encuentra con un IDH que toma estas cuentas ambientales mayor que Costa Rica, Ecuador y sobre todo que China. Y su porcentaje de pérdida es relativamente pequeño, alrededor de 1.30-40%, respecto, por ejemplo, a China, que pierde más de 2 puntos porcentuales por este capital ecológico no tomado en cuenta. Yo quisiera detenerme aquí y simplemente concentrar los principales hallazgos en 3 cuestiones. Hay perspectivas que pueden materializarse a nivel mundial y por supuesto a nivel nacional, de que se reviertan los logros que se han dado a nivel ambiental, y eso significarían efectos regresivos muy, muy considerables. Segundo, efectivamente hay progresos en nuestro país. Se queda estancada la dimensión de ingreso, pero las dimensiones no monetarias progresan. Pero esta dimensión de ingreso es muy delicada porque no solamente se queda estancada, sino que si tomamos en cuenta las cuentas ambientales, está muy por abajo de lo que realmente existe. Y por supuesto estamos haciendo las cosas mejores que otros países, pero hay que mirar hacia otros que pueden enseñarnos todavía más. Muchas gracias.